¿Cómo están? Arrancamos Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de varios temas en el transcurso de esta noche. Por supuesto, el caso conocido como Nepo Babies, la imputación presentada por parte del Ministerio Público el día de ayer en contra de los diputados, también de los hijos, y el pedido de desestimación a favor de la hija del vicepresidente Pedro Aliana, al igual que otras personas que fueron justamente denunciadas. La Fiscalía imputó al diputado Cleto Jiménez, que es del PRA, y también a sus hijas Dana Jiménez y Joana Jiménez. Así también se imputó a la diputada Roya Torres del Partido Liberal Radical Auténtico, a su hijo Elías Torres, por supuesto cobro indebido de honorarios en el marco de la investigación por los casos de supuesto nepotismo en el Congreso. Respecto a los legisladores, hay que decir que los jueces que salieron sorteados para entender en este proceso, primeramente tendrán que comunicar a la Cámara Baja esta investigación, esta imputación y también el pedido de desafuero que realiza la Fiscalía para posteriormente entonces poder admitir esta imputación. Ese es el procedimiento que se da cuando se trata justamente de senadores, de diputados, cuando se presenta una imputación. Al respecto vamos a compartir las declaraciones del fiscal Francisco Cabrera, quien hablaba justamente de la imputación y a su vez del por qué se pide, digamos, la desestimación de la denuncia presentada en contra de la hija del vicepresidente de la República, Pedro Aliana, y de otras personas. Bueno, sobre esta investigación se conformó un equipo de trabajo, se analizaron todas las documentaciones que fueron remitidas por parte de los órganos encargados, ya sea la Cámara de Diputados o Senadores. También se hicieron diligencias para verificar ciertas cuestiones prácticas que hacen a la presencia y a la realización del trabajo que le correspondía. Se hizo un análisis de lo que corresponde a los requisitos que están establecidos en la ley para el acceso a dichos cargos, y finalmente se tomaron las decisiones en base a cada uno de los denunciados. Pero en torno a la imputación de estos parlamentarios, ¿se pide el desafuero para que estos puedan ser procesados? Así mismo es ahora. Bueno, los escritos fueron presentados mediante el sistema informático al juzgado penal de garantías, fueron sorteados a distintos juzgados. Posteriormente, bueno, el día de la fecha seguramente se estarán expidiendo sobre esas presentaciones, ya sea para las desestimaciones o por las imputaciones, y bueno, la solicitud de desafuero que también fue solicitada. En torno a los pedidos de desestimación, doctor, de manera general, básicamente lo que se puede constatar es que no hubo perjuicio ni un cobro indebido de haberes por parte de los que fueron denunciados. Sí, efectivamente, como mencioné, se hizo un análisis de todo lo que se corresponde a los requisitos legales que hacen a la función, ¿verdad? Y al trabajo mismo desempeñado. Básicamente se establecieron si hubo algún nombramiento indebido, o sea, contrario a la legislación, o si estas personas al momento de desempeñar el cargo o la función que les cabía realizaron o no dicho acto, ¿verdad? Tenemos que también mencionar que estamos en una etapa incipiente, ¿verdad? Con esto recién se inicia la investigación con la imputación, pero tenemos elementos de sospecha suficientes para sostener que esas personas no acudían a su lugar de trabajo y que finalmente también se realizaron actos como para cubrir dicha ausencia. No así en el caso de la hija del vicepresidente de la República. No así en ese caso, que es en donde se pudo corroborar que sí hubo asistencia al lugar de trabajo. Doctor, en torno al hecho imputado, estamos hablando de cobro indebido de honorarios. ¿Cuál es el marco penal respecto a ese hecho puntualmente? No tengo presente, creo que son 3 años de pena privativa de libertad con relación al del cobro indebido. Las declaraciones del fiscal Francisco Cabrera. Hay que decir que con relación a la causa, a la imputación de la diputada Roya Torres, también de su hijo, el pedido de desestimación que realizó la Fiscalía a favor de la hija de
Pedro Aliana, vicepresidente de la República, también de otras personas, está a cargo del juez Rodrigo Estigarribia. Todavía el magistrado no admitió esa imputación y por lo tanto no hay la fecha de audiencia de imposición de medidas cautelares, teniendo en cuenta de que el magistrado aún no recibió la imputación en el expediente, digamos así, de manera física. Así que por lo tanto entonces todavía no se admite esta imputación. Ahora, con relación al caso del diputado Cleto y también de su hijo, esto está con el juez Humberto Tazú, al igual que también otros pedidos de desestimación. Tampoco el magistrado cuenta aún con el expediente en físico, así que por lo tanto entonces la Fiscalía tendrá que acercar para posteriormente esto se pueda analizar y ver si se admite o no, y también por supuesto comunicar a la Cámara Baja. Hacemos un pequeño paréntesis con relación al caso también de Nepo Babies para hablar sobre el caso Cajubi, también esta extradición. Hay condenados, por cierto, un caso bastante sonado, pero ¿qué está pasando actualmente con este proceso? Para ello le quiero dar la bienvenida al abogado Rafael Fernández. Buenas noches, doctor. Gracias por atendernos y queremos saber los detalles también de qué está pasando con este caso. Sí, muy buenas noches a ustedes y a toda su audiencia. Y bueno, lo que está aconteciendo es el caso de la Caja de Jubilados de los Personales de la Itaipú Nacional, donde se robaron más de 187 millones de dólares y que los medios de prensa lo denominaron como la estafa del siglo y otro como el robo del siglo. Resulta ser que todos los directivos que estuvieron y entregaron estas toneladas de dinero perteneciendo a los aportantes fueron condenados, pero quedaron varios sujetos extranjeros ligados a la causa por lavado de dinero y ocultamiento de bienes. Es decir, este sujeto, por ejemplo, Marcelo Barones Serra y Elizabeth Vázquez Galiño, que presentó unos productos financieros en Euroinvest, denominado Euroinvest, resultó que eran todo falso, todo trucho, pero ellos recibieron el dinero, ellos recibieron montones de dinero en dólares y se ordenó su orden de captura internacional y se declaró su rebeldía. Hasta hoy en día no se pusieron a disposición. Llamativamente pasó algo raro en estos días. Primero, había un juzgado de primera instancia penal número 1, en donde se estaba llevando la causa, donde tenía la rebeldía. Se desactivó, se transfirió, se ocultó, se inactivó el sistema electrónico para que tanto la querella decida que somos nosotros representación de la víctima, ni la fiscalía, ni el juzgado tuviera informaciones, pero resulta ser que llamativamente se metió un habeas corpus que fue a parar en la sala penal de la Corte Suprema, donde solicita la inmediata libertad y el sobreseimiento definitivo del delincuente internacional Marcelo Barones y su esposa, que era la contadora Elizabeth Vázquez Galiño. Estos son actos de corrupción grave donde se manejan importantes sumas de dinero fruto del sacrificio de los trabajadores durante muchos años y que por esta oscura maniobra está a punto de lograr una grosera impunidad. Es algo parecido a lo que pasó con el caso de Peirano, que le robó a media población a través del banco alemán. Vino a través en su avión privado, aterrizó acá, estuvo 10 días en un departamento y luego le dieron su sobreseimiento y su libertad. Eso es lo que pasó, eso es lo que estamos denunciando,
esta es la justicia que tenemos y no queremos que vuelva a suceder un segundo caso de Peirano. Doctor, en este caso, ¿ya se aprobó la extradición? ¿Ellos estaban en Inglaterra o siguen estando ahí? Bueno, ellos son sujetos ciudadanos venezolanos, no sé cómo fueron a parar en Inglaterra y ahí se les giró todo, montones de dinero. La información extraoficial que tenemos nosotros es que supuestamente fueron detenidos, pero nunca llegó un documento oficial, nunca llegó un documento acá para que pueda servir. Además, si hubiera ese documento, ya hubiera sido extraditado, ya hubiera puesto ya a disposición de la justicia. Entiendo que interpusieron montones de chicanería jurídica ya también justamente para no venir. Y eso es, nosotros queremos, lógicamente como representante de la víctima, que venga y se ponga a disposición ante la justicia de la República del Paraguay. Doctor, están pidiendo que evidentemente la sala penal rechace inmediatamente esto porque ellos ni siquiera se pusieron a disposición y están litigando desde la clandestinidad. Exactamente. En una maniobra cuasi delictual con alguna complicidad dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial que detenta algún posible poder o influencia, están queriendo lograr la impunidad para un segundo Peirano. Esto no puede ser. Entonces todos los delincuentes que vienen a robar acá se refugian en otros países, hacen lavado de dinero, ocultan los bienes robados y después todos vienen con esta historia martes 13, luego acá vienen, desactivan todo el sistema informático donde nosotros tenemos acceso para no tener conocimiento y presentan un habeas corpus. El habeas corpus no corresponde cuando hay una causa penal abierta. El habeas corpus no es el medio idóneo. Eso es solamente en caso de urgencia. Tráigase el cuerpo, es decir, cuando una persona está detenido ilegalmente o muchos días sin ser comunicado. Estos son casos, una causa abierta de muchos años. Entonces la sala penal de la Corte, donde está la doctora Carolina Llanes, está el doctor Diesel y el actual presidente de la Corte Suprema, debe rechazar in limine esta situación porque no corresponde en estricto derecho. Doctor, por último, para recordar de cuánto era el perjuicio en esta mega causa. En guaraníes no te podría decir, pero en dólares son 187 millones de dólares, solamente en capital, sin contar con los intereses caídos, no pagados, digámosle, que a la fecha debió sumar otro, en total 417 millones de dólares. O sea, ese es el dinero hoy que debía ser capital más intereses. Es el dinero que desapareció de la caja de jubilados cuando el directivo que ya fueron condenados estaba en contubernio con estos delincuentes internacionales. Doctor, para volver a reiterar, millones de dólares era, ¿verdad? Millones de dólares. Por eso te digo, en guaraníes no puedo cuantificar por la cantidad de dinero, te reitero. Son 187 millones de dólares solamente de capital, de dinero que estaba en la caja que le pertenecían a los trabajadores activos y jubilados de la Itaipú Binacional. A eso vos le sumás los intereses que debió percibir por más de 14 o 12 años, estamos hablando de 417 millones de dólares. Gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ojalá que se haga justicia. El abogado Rafael Fernández, con relación entonces también a la caja o al caso conocido como Cajubi. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más aquí en Plano Judicial.
también del pedido de desestimación que realiza la Fiscalía. En este caso hablamos de los ex asesores de la ex senadora Katia González del partido Encuentro Nacional. La Fiscalía pidió la desestimación de la denuncia presentada en contra de José Luis Torales. Él se desempeñaba como asesor de la ex senadora Katia González, siendo también el funcionario comisionado de la Contraloría General de la República, institución que prohíbe a sus funcionarios realizar política. También se pidió el pedido de desestimación de la denuncia presentada en contra de María Soledad Blanco Agüero, quien era asesora también de la ex parlamentaria. Respecto a los mismos, no se constató ni tampoco se encontró elementos sobre el hecho punible de cobro indebido de honorarios. Hay que decir que prácticamente todo esto fue, digamos, lo que se tuvo en cuenta también para sacarle a la ex senadora Katia González de la Cámara de Senadores, y hoy se está pidiendo la desestimación de esta denuncia. Vamos a compartir la entrevista del abogado Robert González. Esta tarde hablaba justamente con Mario Ferreiro. Pero con esto ya queda clarísimamente evidenciado que, reitero, aquí hubo un plan de perfil cuasi mafioso para apagar una voz disidente, para privar de su banca a la parlamentaria opositora más votada, para enviar un mensaje a todos aquellos que, ya no digo que son disidentes, sino que tienen simplemente un mínimo de pensamiento crítico y desean que la clase política recuerde que tiene que rendir cuentas, que tiene que administrar las diferencias inevitables con altura, que tienen que respetar la pluralidad, que están obligados a tener presente que el Parlamento debe representar todas las voces que la ciudadanía en el ejercicio del voto estableció en las urnas, etcétera, ¿verdad? Si es que, quiero creer que la Corte va a recoger el guante y se va a dar cuenta que este es un partido que desborda largamente la violación de derechos y garantías de una persona, en este caso Katia. Están en juego otros valores de la democracia que se imponen ejercitar y hacer cumplir, porque, reitero, muchos vemos que hay un proyecto autoritario que avanza. Bueno, ahí está entonces también las declaraciones del abogado. Hablando de otro caso, tenemos que hablar de un juicio oral y público que debe arrancar justamente el día de mañana por un caso de presunto feminicidio. Estamos hablando que la víctima fue la joven Lilian. De hecho, que ya se está también anunciando una manifestación para el día de mañana frente al Palacio de Justicia de lo que sería justamente para que pueda iniciar este juicio oral y público. Y para tener también los detalles, le doy la bienvenida a la doctora Victoria Orrego. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en Plano Judicial. Muy buenas noches. Sí, así es. Mañana los familiares de la víctima fatal, Lilian Celeste Ayala, estarán acampando enfrente del Poder Judicial de la ciudad de Luque en busca de justicia, en busca de que se haga justicia por el fallecimiento de esta joven madre que dejó una adolescente. Hoy día tiene 16 años. A consecuencia del hecho, la adolescente está con problemas psicológicos y psiquiátricos porque en vida de la madre vivió las constantes amenazas de muerte que tenía por el hoy acusado, y no solamente las amenazas, sino que vivió los hechos de maltrato que tenía la fallecida. Entonces, el feminicidio no terminó con la muerte de Lilian Celeste Ayala, sino que subsiste hasta la fecha, y los familiares están haciendo una reunión de todo el público en general que quiera
ir hasta el Palacio de Justicia en la sede del Luque el día de mañana, porque inicia el juicio 8:30 de la mañana en el tribunal, en la sala de juicio oral y público, en el cual va a ser juzgado Lisandro Sánchez, hoy día de 36 años. La causa es la que estamos recordando desde el año 2019, en el que Lisandro Sánchez, de la ciudad de Escobar, departamento de Paraguarí, se dirigió hasta la ciudad de Ñemby y atentó contra la vida de aquella joven que era funcionaria del motel. El motel, estamos recordando, es Venus, hoy día las 1001 noches denominado el motel. Era funcionaria, él entra como un supuesto cliente, pide 2 cervezas, a lo cual ella, como recepcionista, limpiadora, lleva las cervezas pedidas por el cliente, creyendo que no es el cliente, y él atenta contra su vida. Estamos hablando nada más y nada menos de 9 apuñaladas de arma blanca. Y no solamente es las apuñaladas, sino que este señor, hoy acusado, él planeó el hecho. ¿Por qué? Digo planeó, y va a ser juzgado mañana y se va a tratar de demostrar eso para una condena máxima. Él es faneador de animales. O sea, para él la vida no importa, sea un animal, sea un ser humano. Estamos hablando de un psicópata, ¿verdad? Que hoy tiene que ser privado, hoy está privado de su libertad, pero tiene que ser condenado tras la regla por la pena máxima. Él hizo el cuchillo porque es faneador de animales, como manifesté, y se dirigió desde la ciudad de Escobar y se hizo pasar como un cliente dentro del motel y atenta contra la vida de la joven. Hizo bastante con hazaña, alevosía contra la víctima. La víctima trató de defenderse, salió ensangrentada hacia las afueras del motel, pasaron unos transeúntes, le ayudaron, ella murió desangrada. Mucho tiempo después vino la ambulancia, lastimosamente ella fallece por el camino al hospital de Ñemby. Y no es luego de eso, el acusado estuvo 2 años prófugo de la justicia. Se hizo en la investigación de todo para poder hallarle. En su momento dado se creía que había resguardo de políticos a su favor, que lo escondían, principalmente gente de la zona de Paraguarí. Y por suerte, a través de la investigación fiscal, policial, intervención judicial, se pudo encontrarla, ubicarla él en el monte, ¿verdad?, en el Paraguarí, en una zona muy boscosa, y se le capturó y hoy día está privado de su libertad, y con todas las pruebas que hay va a intentarse mañana demostrar su culpabilidad. Y la familia, la querella, yo estoy por la querella adhesiva, por los familiares que son los padres, los hermanos y las hermanas, instauramos querella adhesiva y buscamos que sea condenado a la pena privativa de libertad máxima que establece la ley 5.777, la pena de 30 años de pena privativa de libertad, y en su caso más los 10 años de medida de seguridad por su alta peligrosidad. Doctora, eso va a ser... Sí, ¿sí? Doctora, decías que aquí no terminó todo. ¿Él le amenaza a la familia? ¿Cómo está eso? No, amenazar directa a la familia, ya no se tiene contacto con él ni se sabe nada de él, porque por suerte está en un penal y estaba en el penal de San Pedro, de Icuamandiyú. Y digo, afecta todavía el feminicidio, no quedó ahí con la muerte por el hecho de que la víctima fatal dejó una adolescente, hoy adolescente de 16 años, pero la adolescente vivió todo ese proceso de violencia sistemática que tenía la madre y quedó con secuelas de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Ella está siendo tratada por psiquiatras, tiene sus momentos. Justamente mañana, como inclusión probatoria, va a ser presentado por mi parte, por la querella y por la fiscal que interviene en la causa, unos videos y evaluaciones psicológicas y psiquiátricas del adolescente. La adolescente en todo tiempo manifiesta que la madre está presente, que la madre le pide por favor que le salve de Lisandro. La niña en aquel entonces, en el 2020, fue sometida a cámara Gesell cuando relativamente estaba bien todavía psicológicamente, y está en la grabación de cámara Gesell y el relato transcrito de las psicólogas del Centro de Atención a Víctimas, que ella refiere todo lo vivenciado por ella y por su mamá durante el tiempo de relación de la fallecida víctima de violencia con Lisandro, que es hoy el día el acusado.
tenemos que tener en cuenta que en los casos de feminicidio, los lamentables casos de feminicidio que hay cada año, cada día, cada mes, que es uno de los delitos mayores que tenemos a nivel país, las consecuencias no solamente es la muerte, sino que es la familia que queda después de la fallecida. No solamente es los ciclos de violencia, la persona fallecida, sino que la familia en sí y algunas madres víctimas de feminicidio que dejan hijos. Es el claro ejemplo de Lilian Celeste hoy día, que deja a esta niña menor de 16 años con problemas psicológicos y psiquiátricos. Gracias, doctora, por compartir con nosotros y bueno, vamos a estar siguiendo también este juicio. Sí, por favor, para que la justicia haga lo que corresponde, que esto no quede impune, que él sea condenado a la pena máxima, que es 30 años, según el artículo 50 de la ley 5.777, más medidas de seguridad de acuerdo a su peligrosidad, porque hablamos de una persona peligrosa. Gracias, doctora. Bueno, con esto nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV con más Plano Judicial. Buenas noches.